la sesión. Ya, ahora se está. Y ahora vamos a suspender. Sí, ahí quedó bien. Quedó bien y se acaba.
No sé si habrá tanta rapidez, ojalá. Ya cualquier cosa nos conversamos. Un abrazo igual para ti. Vamos a empezar. Quedó pendiente, presidente. Quedó pendiente en el proyecto de ley que perfecciona los textos legales que indica la indicación número 2 del senador señor Letelier. ¿La leo de nuevo o quiere explicarla él? La voy a volver a leer. ¿Ah? Página 2 del comparado del boletín 11.747, raya 03. La leo. Indicación número 2 del honorable senador señor Letelier para incorporar un número 2 del siguiente tenor. 2. Modifícase la letra O del artículo 10 por la siguiente. O. Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos, sólidos o vegetales. Para el caso de los residuos vegetales que se destinen a compostaje, solo se someterán a estudio de impacto ambiental cuando los volúmenes de manejo día superen las 300 toneladas día. Hay que recordar que el senador Montes ayer pidió división de la votación. Eso es. Presidente. Lo que en algunas conversaciones, no diría con todo, la propuesta es poder hacer una modificación al segundo inciso y que quede de la siguiente forma. Para el caso de los residuos vegetales que se destinan a compostaje, se someterán al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando los volúmenes de manejo día superen las 200 toneladas día. Sí, bajando los parámetros y entendiendo que es el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo cual incluye las días y los estudios. Si me permite, bueno, primero saludar a los señores senadores por su intermedio. Respecto al tonelaje, yo creo que una fórmula que se podría buscar es dejarlo expresamente destinado al reglamento, la definición de cuánto es el tonelaje, porque variará entre regiones. En el fondo yo creo que en las regiones agrícolas el tonelaje es mucho mayor que, por ejemplo, en Arica, para los residuos vegetales. Entonces ya se hace, por ejemplo, que en materia de extracción de arios, es distinto el tonelaje que se permite y que tienen que ingresar al sistema de acuerdo a la región. Entonces quizá una buena fórmula es decir que el reglamento fijará en el fondo el tonelaje de acuerdo a cada una de las regiones del país para ver la realidad de cada una de las regiones, si es que les parece. ¿Y eso cuánto demora? Porque, con todo respeto por su intermedio, presidente, mi duda a veces con nuestra administración pública para cambiar reglamentos, los procesos de consulta son muy largos y el sentido de este es un proyecto pro inversión. No, eso, nosotros sacamos el decreto supremo, en un mes y medio podríamos tener, porque es una modificación acotada de una sola letra del reglamento, yo creo que no habría problema en hacerlo. Este tipo de parámetros para la zona central también, pero en otras zonas... Claro, es más bajo y en otros puede subir, quizás en la zona central, cuando hay, porque me imagino, no sé, en las regiones agrícolas, frutícolas, el tonelaje debería ser mucho mayor que en la zona desértica, por ejemplo. Si ese es el acuerdo, entonces esto lo podrían poner en reglamento en un mes, presuntamente. Ya. Presidente, ¿puedo hacer? Yo no estuve ayer por razones de salud, digamos, presente, entonces tengo mi duda. Me acaba de abordar el senador Letelier y bueno, yo le decía, la verdad que suena medio arbitrario decir que superen las 300 toneladas día, a lo mejor puede ser menos, pero me hace más sentido lo que está diciendo el Ejecutivo. Yo creo que es preferible que tengamos un reglamento y que veamos la variabilidad de las regiones, porque efectivamente no es lo mismo el norte que el centro y eso, entonces yo prefiero que efectivamente quede sujeto a un reglamento y tenga sentido conforme a la diversidad que tenemos en cada región.
Solo para cortar Sí, gracias, presidente. Dos cosas. Primero, valorar la iniciativa que propone el senador Letelier en relación a esta idea de promover el tema del compostaje en estos residuos vegetales. En realidad, en el ámbito del tema, todo lo que es temas de reciclaje, reducción, la REP y otros tantos más, me da la impresión que el senador abre una brecha, ¿verdad? Abre un espacio como para tratar este tema de cómo somos capaces ahora de promover este tipo de acciones en materia de reducción, ¿ah? El caso del compostaje en particular. Creo que en ese sentido hay un mérito súper destacable respecto del tema, que a uno le dan ganas a lo mejor de haber presentado ¿ah? ¿Qué pasa con los residuos orgánicos, verdad? ¿Qué pasa con un montón de otras cosas? Pero básicamente lo que dice relación con el tema de la promoción. Ahora, creo yo y me parece razonable que a lo mejor fijarlo a un tonelaje en particular. Estamos hablando, lo que se propone aquí, ¿no es cierto?, 200 o antes, ¿no es cierto?, 300 toneladas día, en regiones como las nuestras. Por ejemplo, estamos hablando 200, 3 por 2, 6.000 toneladas mensuales, ¿ya? Evidentemente que yo entiendo el punto donde nace en relación a zonas agrícolas, en zonas frutales, ¿verdad? Yo el problema lo tengo a lo mejor con el raleo, con el manejo de plantaciones, con las podas urbanas quizás, pero nunca voy a tener ese y por lo tanto ¿qué haría fuera de la restricción? Por eso me interesa el tema de cómo promovemos el compostaje en términos generales. Yo creo que ahí hay una buena tarea para el Ejecutivo y me parece razonable tomar el punto más bien desde lo reglamentario que desde la ley, porque bajo esta ley 200 toneladas diarias y lo proyectamos al mes en cualquier comuna, evidentemente que van a ser contadas con la mano las que van a encontrarse con la norma, con la exigencia, ¿ya? Entonces creo que ahí me parece razonable ver este tema a través de alguna aplicación de algún reglamento para afinar realidades de carácter más bien regional, pero me parece como tener que hacer algo con el compostaje, presidente. Juan Pablo. proponer una modificación al inciso segundo, para tratar de dejar explícito. Para el caso de los residuos digitales que se destinen a compostaje, se someterán al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando los volúmenes de manejo superen lo establecido en el reglamento respectivo. Yo prefiero que sea la propuesta que hizo el senador Monte ayer, porque creo que esto no por eso tú no estabas, pero el senador Monte planteó, en cierta manera, que votáramos a favor el primer inciso y en contra el segundo y dejáramos el tema a la reglamentación. Para definir también qué es lo que es compostaje, porque el compostaje puede ser muchas tecnologías, o sea, tiene que haber una definición, porque no puede ser que compostaje sea abrir un hoyo y poner... Es que eso no es Eso no es compostaje, por eso hay que... Pero hoy día no está definido lo que es compostaje. Entonces yo lo que creo que tal vez para no complicarnos, aprobemos el primer párrafo y el segundo inciso lo eliminamos y así le traspasamos a un reglamento el desarrollo de esto para que además recoja todas las preocupaciones y que se adecue también a los distintos territorios, que no son lo mismo. Y eso nos evita entrar en una situación de modificar. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Puede ser? ¿Les parece? Un compromiso del subsecretario que el reglamento esté en un tiempo prudente, porque entonces yo les propongo, aprobemos el primer párrafo y votación separada y votemos en contra el segundo y con la tarea de que el Ministerio elabore, digamos, el tiempo más prudente y breve un reglamento que se haga cargo de todo, que defina compostaje y que defina también de qué manera, en qué condiciones, digamos, y cuáles van a ser los montos sobre los cuales se va a tener que hacer estudio de impacto ambiental. Porque una actividad puede ser no necesitar estudio de impacto ambiental y ser de 100 toneladas diarias, o puedes tener tú en otra una que tiene 100 y te genera un tremendo impacto ambiental, depende de dónde lo hagas. Entonces, todos esos aspectos tienen que estar señalados. Isabel, por favor. Iba a decirle que tal vez mejor que retiren el segundo inciso y así aparece simplemente no rechazándolo, sino que aprobamos el primero y con la incorporación de que quede sujeto al reglamento. Sugerencia.
que la indicación está presentada, y no le puedo tirar parte, hay que votarla. Bueno, votémoslo. Si votémoslo separado, pongan en votación a favor el primero y después... Inciso primero. ¿Cómo vota senador Sandoval? Por favor. Senador Proer. A favor. Senadora Órdenes. A favor. No, la primera. Sí, inciso primero. Presidente. Ya, aprobado el inciso primero. El inciso segundo, que para el caso de los residuos vegetales que establece un volumen, senador Sandoval. Bueno, asumiendo que se hace en el contexto que se ha conversado, ¿verdad? En contra. En contra. Senador Proens. En el mismo Contexto. sentido, sí. Siempre que lo haga. Senadora Orden. Exacto. Es que si no hace... Igual, con el compromiso. Y lo dejamos. Senador, presidente. Ya. Primer inciso aprobado, el segundo en contra, y se deja constancia que el ministerio trabajará el reglamento y que fijará el compostaje según lo que ya aquí se ha conversado. Se va a dejar constancia en el informe. Despachado el proyecto, presidente. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Con eso está despachado, ¿eh? Despachada la ley, sí. Y ahí cumplimos con el Ejecutivo que tenía mucho interés en este proyecto y lo agradezco al senador su apoyo. ¿Cómo se llama Magdalena? Con bronquitis yo también. Pero voy a leer. Seguimos con humedales urbanos. No, perdón. Seguimos con humedales urbanos. No sé si, presidente, se acuerdan que habían quedado pendientes dos de las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados. Se había votado el artículo primero, el artículo segundo, el artículo... Quedaban dos artículos a votar, el artículo tercero nuevo y el artículo quinto. El transitorio también se había aprobado. Presidente, como ya no tengo papeles, ¿dónde está Hay cosas, boletín, usted, a ver, boletín 11.256 raya 12. Andrea, 11.256 raya 12. La Andrea... Y en dos artículos. Tercero y quinto número 1. ¿Ah? El quinto número 1, creo que el 2 está aprobado, ¿no? El 2 está aprobado. El quinto número 2, el quinto es número 1 y número 2. Sí. Hay que recordar que aquí no se pueden hacer modificaciones, se aprueba o se rechaza sencillamente en este tercer trámite. Bueno, partamos por el tercero. Por el... Ah, sí, perdón. No. Está buscando... ¿Ah? No, estoy esperando que... Ya lo voy a leer, pero estoy esperando que el senador Sandoval lo Estoy responda. invertido hoy día con computación, estoy cogiendo el paquete. Pasó. Tú no... No, sí. No, porque usted dijo que no quería.
estoy viendo. ¿Lo encontró, senador? ¿Se lo encontró? ¿Sí? Ya. Entonces, se ofrece la palabra y si no... ¿Lo leo primero o no? Bueno. Artículo 3 nuevo. La Cámara introdujo el siguiente artículo 3 nuevo, pasando los actuales artículos 3 y 4 a ser artículos 4 y 5 respectivamente. Artículo 3. Dentro del plazo que va desde la presentación de la petición de reconocimiento de la calidad de humedal urbano hasta el pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente, la municipalidad respectiva no podrá otorgar permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial ni de construcción en los terrenos en que se encuentren emplazados. Señor presidente, decir que en razón de la exposición de todo el otro ministerio, bueno, el artículo 3 y el 5 son los que como ejecutivo queremos pasar a comisión mixta y entre otras razones por lo siguiente. El artículo segundo o primero de la ley, no me acuerdo el primero o el segundo, pero establecen que el ministerio lo declarará a solicitud de la municipalidad. Y este mismo artículo dice que mientras la municipalidad lo pida, la misma municipalidad que lo pida no podrá otorgar el derecho. Entonces no tiene un derecho de edificación, otorgar un permiso de subdivisión o loteo. No tiene mucho sentido que quien mismo pide la protección va a otorgar por sí mismo ¿cómo se llama? Un permiso de edificación, es medio contradictorio. Lo que sí nos parece razonable es esto vincularlo un poco con la facultad que tiene actualmente a través de la Ley General de Urbanismo y Construcción de suspender legalmente el otorgamiento de permisos de entre 3 meses hasta los 12 meses y por eso pedimos el rechazo para poder hacer en la comisión mixta esa modificación. Porque utilizamos la misma norma que actualmente está vigente en la Ley General de Urbanismo y Construcción para homologarlo a los criterios que actualmente ya existen. O sea, la idea es que vaya mixta. Depende de cómo se vote. Si va a mixta, si se vota en contra, se ofrece la palabra. Votación. Perdón, y otra cosa. No olvide. Y la otra propuesta que creemos que tanto que si el Ministerio deniega la protección o la concede, creemos que es necesario, y a través de este mismo artículo, establecer una causal de reclamación ante los tribunales ambientales. En el fondo, que sea posible que si a mí yo solicito la protección y me lo deniegan, yo pueda ir a tribunal ambiental, o si me lo conceden, la otra parte interesada también puede ir a los tribunales ambientales y reclamarlo y someterlo así a la jurisdicción especializada en la materia, a objeto de que tanto la denegatoria como la declaratoria sean fundamentadas como corresponde. Pero antes, tenemos que ver de qué manera lo resolvemos, porque nosotros le habíamos pedido a usted una indicación para este artículo cuando lo discutimos, no llegó la indicación. Entonces, veamos de qué manera se puede garantizar mejor. De mi punto de vista, es muy importante establecer una garantía real a los humedales, porque si no, están en extrema vulnerabilidad y particularmente los humedales urbanos, porque tenemos y eso lo sabemos muy bien, o sea, las empresas inmobiliarias están desarrollando gran parte de sus proyectos inmobiliarios sobre potenciales y eventuales o actuales humedales. Yo estoy diciendo toda la zona en la región metropolitana de Pudahuel eran humedales en el pasado, toda la zona que va de Quilicura, donde está, en los humedales de Batuco. Entonces, tratemos de generar un buen... Y yo quiero preguntarle a Diego Alfonso, que además ha sido bien activo y protagonista de este proyecto, ¿qué es lo que opina? Para que tomemos una decisión que sea la mejor decisión. Gracias, presidente. Yo creo que aquí estamos en un punto crucial de resolver esta situación. Nosotros hemos avanzado enormemente en consenso. Esta comisión además trabajó originalmente los proyectos desde el punto de vista
no solo del proyecto original, sino nuestros comités, y agradecer aquí a los asesores. Hay varias caras conocidas, lo votamos por unanimidad en la comisión, lo adecuamos, se han establecido modificaciones en el Senado, en la Cámara, y estamos en este tercer trámite. Lo que nosotros queremos es tener una legislación efectiva, queremos tener una legislación que proteja lo antes posible los humedales. Yo creo que en eso no es necesario abundar. Ayer me tocó estar en la Universidad Católica en un seminario. Lo que está ocurriendo en la región del Biobío es brutal. Los 7 municipios del Gran Concepción, mientras estamos discutiendo esto, están fraccionando los humedales, están drenando no solo el mundo privado de las inmobiliarias, sino también el Serviu, digamos, Ministerio de Vivienda, y por otro lado entidades públicas también de distintas ramas. Entonces, yo entiendo la preocupación que manifiesta el Ejecutivo y que manifestó algunos ministros hace 3 semanas que tuvimos una sesión, pero aquí estamos ante un zapato chino. Yo creo que lo que nosotros tenemos que es ir a la mixta, porque claramente hay discrepancias, pero lo importante es despachar este articulado. Había algunas observaciones que hacía el Ejecutivo, el subsecretario, no sé si lo estaba viendo en el artículo 3, que me decía hay una contradicción, si el municipio paraliza y luego el municipio es el que da también la orden de construcción. Uno puede entenderlo, que puedan haber técnicas que podemos mejorar, pero yo creo que lo que nosotros no podemos perder es el fondo del asunto. Y aquí hay exalcaldes, que el alcalde, está aquí David, un alcalde que es al que primero recurren porque están tirando el humedal, tenga las herramientas legales para decir, mire, si es humedal, yo lo paralizo o yo lo protejo o principalmente yo hago el inventario de mis humedales. Y recordemos que esta ley, el principal objetivo era primero identificarlos, que cada municipio identifique sus humedales, y luego vamos escalando con el ministerio la posibilidad del reconocimiento en las distintas etapas. Estamos en el proceso también de los 40 humedales que se anunciaron hace un año y tanto, se están avanzando para precisarlos, para determinar los límites. Eso es clave. Si nosotros no tenemos identificados los humedales, tierra de nadie, el tiempo corre en contra. Yo creo, presidente, que lo importante es que nosotros provoquemos Está bien, pero mira, yo la lo que mixta propongo... y sobre todo que presidente, que el Ejecutivo señale cuáles son las propuestas que ellos proponen, porque si eso calza con este proyecto... A mí me parece que van por el camino que lo que estaba planteando al final el subsecretario, que lo debió haber planteado antes, pero es una buena iniciativa. Entonces, yo creo que si hay ánimo de avanzar en eso, en esa perspectiva, votémonos en contra y lo podemos mejorar en la mixta. ¿Les parece? Pero la idea nuestra es que haya un estándar alto de protección a los humedales, pero bueno, que sea lo más coherente. No sería mejor digamos, porque yo creo que hay que dar una señal, porque también, digamos, si bien tenemos que precisar una situación con la Cámara, yo creo que votarlo directamente en contra no es lo más adecuado. Debiera ser tal vez una abstención, y que esa abstención permita generar un espacio de precisión en lo que ahí corresponda. Sí. Bueno, pero bueno, está bien. Yo estoy de acuerdo con el mecanismo, pero... Perdón, pero ¿qué pasa si nosotros lo aprobamos? ¿Cómo? Si se abstienen una vez, después pasa una segunda votación y la segunda abstención se rechaza. Pero se abstienen 2 veces. No abstenemos y después con la misma votación no abstenemos. Pero perdón, ¿qué pasa si lo aprobamos como tal y va a la sala? ¿En la sala qué va a suceder? ¿Se puede arreglar en la sala? No, porque tiene que provocarse la sala aprueba o rechaza. No, pues no está en comisión mixta todavía. No, pero quiere hacerse el trámite. Esto podría no haber pasado a comisión. Secretaria, pero lo importante, yo creo que estamos todos de acuerdo en cómo vamos a la mixta. Isabel, ¿aprobar o rechazar? Isabel, yo creo que lo importante, entendemos que donde se irá a definir es en la mixta con una situación para no provocar en la Y lo rechaza la sala y la votación separada. Porque mejor yo prefiero que salga acá en el formato que queremos. Porque yo lo que propongo es que quede rechazado. Ahora, si el mecanismo es que nos abstengamos todos, pongan en votación 2 veces y nos abstenemos y rechazado. ¿Sí? Bueno, hagámoslo así, avancemos. Si el objetivo es que
el que queremos y además con una señal. Entonces, pongan en votación, nos tenemos todo, después vuelven a poner en votación, nos volvemos a tener y va a misa. Senador Sandoval. Es que yo puedo votar ¿O puede también existe la posibilidad? Sí, yo voto en contra. Ya. Está bien. Senador Proer. Senadora Órdenes. Me abstengo. Senadora Allende. Abstención. Senador Presidente. Abstención. Ya, repito. Senador Sandoval. Contra. Ya. Igual. Todo igual. Senador Todo Proer. igual. Todo igual. Ya. Ya. Se rechaza con 4 abstenciones y un voto en contra. Ya. Se suman estas 4 abstenciones al voto del senador Sandoval. ¿Ah? Ganó. Presidente, solo Lo como, arrastré a todo. elemento, lo importante es que quede en la historia de la ley, que es precisamente la voluntad de poder generar un espacio de resolución en la comisión mixta Así es. la situación. El objetivo de la idea original del proyecto, la protección del humedal y la resolución de este conflicto que se ha producido con la Cámara. Ya, sigamos. Artículo, vamos a la página. Página número 8. El artículo cuarto que se conserva como artículo cuarto. Ya no. Que modifiquen en el número único, en el número 1 propone modificar el inciso tercero propuesto. Ha reemplazado la coma que sigue el vocablo natural por un punto seguido y ha sustituido a la frase para efectos de establecer las condiciones bajo las que deberán otorgarse los permisos de urbanizaciones o construcciones que se desarrollen en o próximos a ellos por la siguiente oración. No podrá otorgarse permisos de urbanización ni de construcción, salvo que estén destinados a su protección, preservación, conservación y gestión. Alfonso, ¿qué dice? Lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que esta norma va en el sentido correcto. Yo creo que aquí habría que aprobarla. Igual que la anterior. Digamos que no fue bien. No, a ver, no. Sí, pero no permite las inversiones públicas, pero en definitiva establece, no es que no permita, la somete a un estándar de calificación adecuada. Entonces, yo creo que efectivamente, si nosotros estamos bajando el estándar, estamos vulnerando el principio básico de lo que queremos. Las obras públicas contaminan y afectan igual que el privado. O sea, ese ha sido el motivo de discusión de este proyecto. O sea, aquí no solo el que rellena a la maleta, sino que también quien consigue los permisos desde el Estado para llevar adelante las construcciones. Entonces yo creo que esto se debiera aprobar sin perjuicio de lo que se pueda perfeccionar en la mixta, pero creo que Presidente. Yo tengo una cierta contradicción que me gustaría expresarla en el siguiente sentido. Yo entiendo lo que nosotros apuntamos y hacia lo que queremos ir, que es la protección real del humedal. Ahora, tratándose de ciertas obras públicas, yo quisiera saber cómo uno garantiza. Yo voy a poner un ejemplo concreto. Creo que incluso cuando asistió la ministra a la comisión puso el ejemplo un puerto. Bueno, precisamente ese ejemplo a mí me deja la duda. En la expansión del puerto San Antonio, adentro del sitio hay 3 humedales. 2 de un tamaño regular y uno más pequeñito. Y entonces, para la gente es muy importante que ojalá
la expansión del puerto no signifique, y hay casos incluso en que se ha logrado que se mantenga el humedal y se hace la construcción y los demás servicios logísticos que sean necesarios sin necesariamente afectar el humedal. Pero yo lo entendía a la ministra que poco menos que esto impediría la expansión del puerto. Entonces no se trata. Yo quiero saber cómo buscamos una fórmula en la cual yo de verdad no quiero detener una obra pública importante como puede ser la expansión de un puerto, pero quiero proteger los humedales. Y ese es el sentimiento de una comunidad que quiere la protección de sus humedales, que además son al final de la desembocadura del río Maipo, que termina ahí en esa zona, y que son importantes, que han sido tradicionales, y no solo eso, aún en época de sequía tremenda como la que hemos vivido, a lo menos 2 de ellos no se secan incluso. Entonces, de la desembocadura. Entonces, tiene un valor paisajístico, yo fui a mirarlo, tiene un valor paisajístico, tiene un valor para la comunidad, los han visto siempre, es importante. Entonces la pregunta uno se hace, ¿cuál es el límite? Porque no me basta que me diga, mire, que es una obra pública. Claro que yo quiero un puerto, pero yo no quiero que el puerto necesariamente sea tan inflexible que yo diga, yo seco los humedales. Yo creo que el puerto puede perfectamente hacer un esfuerzo y buscar la manera de desviar o conservar. Es bastante poco, por lo demás, no son grandes extensiones, como para que se pueda llevar a cabo. Entonces yo quiero encontrar el equilibrio que me permita que no necesariamente el que diga obra pública significa que con cierta impunidad yo llego y seco porque digo no, es un bien mayor. Eso es lo que necesito, tener certeza del Ejecutivo, porque si no, yo me voy a mantener en esto de que no se puede construir. Entiendo la importancia de una obra pública, pero no me basta. Quiero saber con qué criterio, con qué garantía, de qué manera, porque fue estupendo el ejemplo que sacó la ministra, porque me sirvió a mí, que fui al día siguiente a San Antonio a mirar, y me convencí de que efectivamente es muy peligroso el criterio que estableció, porque de acuerdo a ese criterio de la ministra, en realidad ese humedal hay que secarlo para que teóricamente se expanda el puerto. Y eso yo creo que no es un buen criterio. Eso es. Gracias, presidente. Comparto plenamente lo que dice la senadora Allende, en el sentido de que los humedales, desde que partimos conversando con este proyecto de ley, quizá una de las cosas que más se planteó en ese momento, cuando estaba el senador Durresti, es evitar que los humedales sigan siendo rellenados para que desaparezcan. Ese era como el concepto de cuando trabajamos. Y obviamente que ante lo planteado por los ministros el otro día, la obra del Estado que se piensa hacer no puede ser diferente cuando hay un cruce de un río, en la cual se hacen puentes, se hacen obras de ferrocarril y otras cosas más, en las cuales se hacen pilares, pasan, pero el humedal o el río sigue su cauce natural. Yo creo que más o menos es el concepto de lo que se debiera buscar, pero no el rellenar para construir una carretera encima, sino que la carretera, si querrá ser, tendrá que pasar por arriba, tomando todas las medidas de resguardo que se necesite, pero el humedal no puede desaparecer, no se puede tocar y tampoco puede ser rellenado por una obra determinada. Tiene que haber un estudio de ingeniería que explicará de qué manera se hace sin que el humedal sufra el efecto de lo que se está buscando con esta ley, que es protegerlo. Gracias, presidente. No, 2 cosas. Uno, que efectivamente lo que nosotros buscamos no es que por ser una obra pública pueda impunemente desarrollar un dragado, secado o destrucción de un humedal, sino que lo que buscamos es que la prohibición no sea en tales términos absolutos que no permita hacer nada salvo lo que esté destinado a su conservación, que es lo que establece el artículo de la Cámara, porque con eso hasta un muelle turístico para avistamiento de aves, uno podría cuestionarse si está destinado a su conservación o no, y no se podrían ejecutar dentro del humedal. Entonces, respecto a lo que dice la senadora Allende, en particular del puerto de San Antonio, el puerto de San Antonio tiene un gran humedal, que de hecho lo estamos nosotros priorizando su protección a través de un centro de la naturaleza, que es la desembocadura del río Maipo. Efectivamente, lo que sucede es que hay 2 humedales de carácter artificial que han seguido generando, que están ahí, pero el mismo hecho de que uno quiera generar un proyecto cercano a un humedal que pueda significar su alteración física, el mismo proyecto de ley establece una causal de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental para que el proyecto que está en el artículo, si me permite, no sé qué artículo que ahora, el 4, antiguo 3, número 3, que agrega una letra S, el número 10 de la ley 19.300, el antiguo tercero.
Entonces, no significa en el fondo impunidad absoluta, sino que establecer los mecanismos para que, tomando la medida de mitigación y compensación y reparación suficiente, se puedan ejecutar el proyecto y además se asegure la conservación del humedal. Pero la proposición que hace la Cámara de Diputados en el fondo es que no se pueda realizar nada que no haya destinado solamente a la conservación del humedal mismo. Una precisión al subsecretario. Dice, no podrán otorgarse permisos de urbanización ni de construcción, salvo que estén destinados a su protección, preservación, conservación y gestión. O sea, no es una prohibición. Ayer vi una infografía bastante buena en un diario de circulación nacional sobre el proyecto de San Antonio. Esto es en la Ribera Norte, en definitiva en el sector de Yoyeo, donde va a ir el megapuerto hacia el exterior. El humedal, desembocadura del río Maipo, está en la Ribera Sur, comuna de Santo Domingo, y precisamente lo que se señala, se puede compatibilizar, pero obviamente el puerto tendrá que tomar la consideración que la modificación de las mareas, de la barra de donde desemboca el río, tendrá que evitar que no se seque o no se llene no se tape o no se levante. Incluso hablaban que más que erosión es la palabra inversa, no recuerdo cómo se denomina, que en definitiva comienza a crecer a subir los niveles y termina destruyéndose el humedal. Entonces yo creo que esta norma plantea una fórmula acertada, y no solo es de protección, es preservación, conservación y gestión. Obviamente cuando tú determinas que un humedal es un objeto de protección, en el entorno no hay prohibición, pero tú obviamente tienes que tener una situación coherente. Lo hablábamos a propósito de, por ejemplo, los humedales en el norte, los humedales que hablábamos muchas veces con el senador Proencio, y que tenemos pendiente ahí los humedales altoandinos. ¿Por qué se liquidan los humedales altoandinos? Por el drenaje cuenca abajo, digamos. No se intervienen ahí. Tú tienes que tener un entorno de protección, conservación y gestión del mismo, porque si no, claro, tú instalas algo al lado sin ninguna consideración y terminas destruyendo el humedal. Si yo creo que en definitiva lo que uno tiene que establecer es que, identificados los humedales por su valor, por la importancia que le estamos asignando, tú puedas construir, puedas gestionar en el entorno, pero con estas preservaciones. Protección, preservación, conservación y gestión, para efectos de no vernos afectados, que por una obra tú terminas eliminando. O sea, en definitiva hay mayor obligación para las propias autoridades y gestores de esos proyectos de evaluarlos. Alguien hablaba, humedal de Utah, pilotes habrá que hacer, ¿no? Tú no puedes cortar un humedal con un terraplén que no fluye en las aguas, tendrás que poner pilotes, corredores biológicos, pero yo creo que se avanza en ese camino, dejando la prevención, que obviamente nadie está en contra de bloquear una obra de... Yo tengo una opinión además en el sentido que, por lo menos en la región metropolitana y las zonas urbanas que yo conozco, los humedales que quedan están muy dañados ya, están muy amenazados, están muy degradados, justamente por esto. Y no queda mucho suelo en la zona urbana. Por lo tanto, el problema es que cuando haya infraestructura no se van a hacer sobre las casas que ya están construidas. ¿Dónde se van a hacer? ¿Dónde se van a hacer las expansiones? ¿Dónde se van a hacer? Sobre los humedales, que son los terrenos que van quedando disponibles porque no los han podido urbanizar. Entonces, yo pienso que tenemos que generar un estatus de protección elevado, si no van a desaparecer. Y no queremos que desaparezcan. Yo sé que el subsecretario no quiere que desaparezcan también. Entonces, yo prefiero bajar el estándar de esta norma y que avancemos y veamos cómo se resuelve. La palabra al subsecretario, después votamos. Presidente, entendiendo la lógica, todos queremos proteger los humedales, a mí me parece no solo razonable, sino que es bueno que se protejan, y entendiendo que el senador Durresti lo que propone es en el entendido de que se pueden realizar algunas obras con alguna mitigación, solo por poner un ejemplo práctico, uno diría, el puerto de San Antonio, ¿en qué medida ayuda a la gestión del humedal? Es difícil de cuestionar que una obra de infraestructura como un puerto va a ayudar a la gestión, conservación o preservación del humedal. No es el objetivo, sin perjuicio que cuando lo haga puede tener alguna medida de compensación o mitigación que lo que haga es aportar a la conservación de su humedal. Pero el objetivo del puerto no es eso.
Entonces, por eso nosotros solicitamos que pase a mixta para precisar bien el objetivo de la norma. Lo mismo uno podría decir, no sé, pues, el tren a Lota, que tendrá que cruzar un humedal y, claro, implicará no rellenarlo, sino que hacerlo con pilotes, cosa que pase por vía aérea, etcétera. Tampoco está destinado como proyecto el tren a Lota a la conservación, preservación o gestión del humedal propiamente tal. Sí, es por eso que nosotros hicimos la norma, llama a una imprecisión que uno podría decir, bueno, ninguna de estas obras de infraestructura pública está destinada a ese objeto en particular, pero sí tienen que hacerse cargo de los impactos que generan y por eso es que queremos que pasemos a mixta para poder precisar eso. Pero creo que los argumentos están puestos. Agradecemos al subsecretario. Pónganos la Ya, votación. Senador Sandoval, ¿cómo vota? Senador Proes. Senadora Órdenes. A favor. Senadora Allende. Presidente. Aprobar la proposición de la Cámara 3-2. Y despachado el proyecto en tercer trámite. Va a la sala. Hemos conversado, entonces yo como para respetar condiciones. Ahora. Estamos listos. Sigo con el otro, ya. Hay que Cosa. pasar allá a lista. La cocina. Vamos en la página, la indicación número, no, en el artículo 13. 23, página, ya, página 23. ¿Estamos? Página 23, en el artículo 11 y... ¿Cómo? 34. La del Ejecutivo no la hemos visto. La del Ejecutivo... Sí, no, página 23. 23. Oh. Con una branquitis. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Humedad? No, es delito ambiental, lo despachamos nosotros, se va a Constitución por 30 días. Después a la sala. Ah, pero nos falta para despacharlo. Ya. ¿Cuándo? Sí, porque me da de meterme al papel si nos pusieron una tremenda tecnología para mirar el papel. Ahí está pues. Una eficiencia bien poco. Con el artículo 6 del Ejecutivo. ¿Cuál? ¿Ya? No hay cómo anotar la observación, hacer el registro, el seguimiento, cómo hago, dónde tengo el lápiz para hacer una observación en el tema. Entonces, para tener lectura, me prefiero leer el papel. Entonces, falta una fase de Sí, pero sí. Senador, pero si usted lo pide, se lo enseñan. Incluso un collar que tiene. Pero lamentablemente esto queda en ustedes, yo no me lo llevo.
Después me lo mando yo mismo, claro. Entonces, chuta, mejor me voy con el papel y me lo llevo a mi casa y mando con él. O sea, tengo que copiar, mandar, remitirlo. ¿Estamos? Ya. El Ejecutivo... ¿Estamos? Mire, el subsecretario está tratando de... Que volví para atrás y volví a la página del Senado. No es un problema solamente de edad, para dejarlo claro. El subsecretario está... Además que hay que luchar cómo mantengo parada esta tapita. Entre otras cosas. Brillante idea. Del Ejecutivo es al artículo 11, al cual le voy a dar lectura para que comparemos. El artículo 11, aprobado en general, es el siguiente. El que impidiere o mandar impedir, sin motivo justificado, el ejercicio de funciones fiscalizadoras al personal de la Superintendencia de Medio Ambiente habilitado para ello, o encomendado por ésta en conformidad a la ley, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por las violencias que se ejercieren en su contra. En tanto, la indicación del Presidente de la República señala lo siguiente. El que impidiere sin motivo justificado el ejercicio de funciones fiscalizadoras al personal de la Superintendencia de Medio Ambiente habilitado para ello o encomendado por ésta en conformidad a la ley, sufrirá la pena de multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales. Ya, aquí me quedo. Hay una indicación suya también en el mismo sentido, pero después le digo. Okay. Ya. Presidente, yo no estoy de acuerdo, voy a votar en contra, porque aquí lo que se está haciendo es modificar lo que nosotros habíamos aprobado, que es muy importante. Que precisamente lo que estamos señalando es que sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, además de la multa. El tema es que no me importa a mí que me suban la multa, porque ya sabemos que la empresa no tiene ningún problema, suban la multa y después se la van a arreglar contablemente para hacerla, digamos, de alguna manera, diluirla a lo que importa. A mí lo que me importa es que efectivamente nosotros estamos haciendo una ley de delito ambiental. Entonces, si aquí alguien, sin motivo justificado, quiere impedir la fiscalización, que ya de por sí es débil, que tenemos pocos fiscalizadores y que estamos siempre llegando atrasados, por decirlo así, o con posterioridad a los eventos y nunca le damos la garantía a los ciudadanos de que realmente vivan como corresponde en un medio ambiente libre de contaminación, mal podríamos nosotros dar una señal de suspender justamente lo que hemos logrado aprobar, que es que hay una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con esa indicación, ni del Ejecutivo ni del senador Prodes. Después Jimena ordena y después En la misma línea, presidente, porque acá lo que se hace es efectivamente reducir solo a multas, se amplían las multas, pero efectivamente se sacan la figura en el fondo de penas corporales, ¿no? Así se dice. Muy bien. Y creo que atenta contra el propósito original, y lo digo porque hemos tenido varias, la Dirección General de Agua, la Superintendencia de Medio Ambiente, la Superintendencia de Servicios Sanitarios con el caso de Sal hace poco, y yo creo que ya es hora de empezar a iniciar cierta inflexión en el debate político respecto al rol fiscalizador que tienen los servicios y ministerios. Si es un tema de financiamiento, Cernapesca, ejemplo, hay 1000. O dotamos, porque yo siento que los ciudadanos hoy día algo que nos están reclamando, sobre todo al Estado y en este caso al gobierno específicamente, es rol fiscalizador. Hemos tenido muchos problemas y de manera reiterada en esta comisión también denuncias que tienen que ver con el déficit en materia de fiscalización. Y en el tema de servicios sanitarios, o sea, el caso de Sal, el mejor ejemplo, una multa de 600 millones de pesos, que es la multa más alta, efectivamente la tienen en su planificación financiera. Las empresas tienen tan internalizado el pago de multa que ya lo tienen en la lógica de la programación financiera anual. Así que por lo mismo no voy a votar también en contra de la indicación. Subsecretario y después Gracias, presidente.
Solo para recordar en el fondo que estas penas que estamos discutiendo en el artículo 11 son las que se aplican a las personas naturales, o sea, a los trabajadores. Las penas de las personas jurídicas están establecidas en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que son distintas. Entonces, en el fondo, es al trabajador al que vamos a mandar al presidio, y por eso preferimos subirle un poco la multa a la persona natural y quitarle la pena corporal, porque las penas hacia las personas jurídicas están en virtud del artículo 6, creo que es el que se aprobó, que hacemos aplicable el régimen de la ley de responsabilidad jurídica de las personas jurídicas. No, de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero ahora no entiendo. Un trabajador no se va a mandar solo. O sea, es evidente que un trabajador, un operario, el que sea, va a actuar de la manera que actuar, de impedir una fiscalización, porque obviamente le dieron una directriz y por lo tanto la responsabilidad siempre va a ser de de los directivos de esa empresa, digamos. Entonces, porque yo no veo un trabajador que se va a mandar solo acá. Entonces, ¿por qué un trabajador habría de impedir la entrada de un fiscalizador de la superintendencia si no es porque le dicen que lo haga? Nunca lo va a hacer por mutuo propio, por voluntad y por iniciativa, por creativo que amaneció esa mañana. O sea, es evidente que recibir una directriz de la empresa y por lo tanto me parece que está bien mantener las penas corporales, como se dice. Y después el subsecretario, después votamos. Señor presidente, en ese sentido lo importante es no solo que se le da un estímulo al trabajador para que se oponga a una directiva de esta naturaleza, sino además que, conforme a las reglas generales que vimos el otro día, aquí se aplica el 15 número 2 del Código Penal. O sea, si el directivo ordena a una persona a oponerse, 15 número 2, el que induce directamente a otro a ejecutar el delito y al directivo se le aplica la pena. Por eso es importante que sea una pena corporal. Además, quiero señalar que en todos los casos que hay en el Código Penal de oposición a la labor fiscalizadora o a la labor de los parlamentarios o a la labor de los jueces y hasta la labor de los bomberos, hay penas corporales. Subsecretario. No, sí, no pidió, no. Entonces, en votación. Presidente, a mí me hace un poco de ruido el tema porque llevando más de 28 años en la administración pública, uno sabe que las presiones para que los funcionarios hagan lo distinto a lo que ellos piensan es permanente. Y obviamente el funcionario jamás va a delatar, porque va a defender primero su trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema que tenemos que cautelar. Eso también va a pasar en la empresa privada y en muchos otros lugares, pero más que nada yo me preocupo de lo que pasa en el servicio público. El servicio público, por lo general, tiene expresiones no solamente de su jefe directo, sino que de mucha gente, incluso personas que no son funcionarios públicos y que están en entidades públicas. Y eso para mí es algo, profesor, que me gustaría que me lo explicara bien, porque yo siempre he dicho que el funcionario público, aunque ceda, también tiene responsabilidad, porque él no debiera acceder jamás. Pero ante la presión, ceden, y ceden permanentemente. Señor presidente, dos cosas. Cosa uno, cuando la presión es muy importante, existen causales de exención de la responsabilidad que podrían eventualmente aplicarse a los empleados, que sería el caso del 10 número 11, una suerte de fuerza moral especial, 10 número 9, fuerza moral, o 10 número 11, estado de necesidad culpante. Pero este proyecto, producto de la discusión de la semana pasada, trae una regla muy especial, que es una propuesta de indicación sustitutiva de una indicación que existe, en la cual se le otorga a los trabajadores fiscales y a los trabajadores privados la posibilidad de denunciar protegiendo su trabajo. Denunciar las presiones, denunciar que se están cometiendo delitos, protegiendo su trabajo. Y esa es la indicación que viene en la número, reemplazando la 45, 46 y 47. Y que solucione ese problema en la forma que se ha solucionado en el mundo exterior, porque esto siempre existe, usted tiene toda la razón, esto siempre ha existido, pero entonces, ¿cómo se ha solucionado? Se ha solucionado a través de la protección de lo que se llama el informante. El trabajador que está presionado, evidentemente que no puede atacar por sí mismo a su empresa, pero puede, o a su jefe, pero puede informar. Y cuando informa debidamente, entonces queda con una protección, que es lo que se le ofrece, que fue una propuesta del subsecretario y que viene propuesta para modificar una indicación que existe. Presidente, ¿me permite, por su intermedio? Profesor, y cuando la presión es externa a la empresa, cuando son terceros, que no trabajan en la empresa pero están afuera. Cuando son terceros que inducen a una persona a cometer un delito, ¿quién se lo va a
La persona tiene que demostrar que actúa bajo una fuerza moral irresistible, un miedo insuperable, o que está en una condición especial de que para evitar un mal mayor, o sensiblemente mayor, o significativamente mayor, él realiza esta conducta, que serían los casos del Código Penal. Pero usted también tiene razón. Hay un momento en el cual, para ponerlo así, uno podría suponer que en la Segunda Guerra Mundial había muchas presiones, pero los que tiraban en Auschwitz, los que abrían las cámaras de gas, eran tan responsables como que los mandaban. Y eso, al final del día, depende de las posiciones, porque claro, si la presión consiste en me van a trasladar del puesto de trabajo, perdóneme, pero usted no debería hacer eso, sobre todo en este caso, en que se le va a dar una posibilidad de denunciar el hecho de estar siendo presionado. Senador Sandoval, ¿cómo vota? ¿En contra de la indicación del Ejecutivo? No. Es la, ¿Qué están votando? estamos votando el artículo 6 propuesto por el Ejecutivo. ¿Cómo votó? ¿Por favor? Ya, ya. Senador Proens. Yo voté a favor de la indicación del senador porque está mejor redactada. Ah, pero estamos votando la del Ejecutivo. Ya, ya. Senadora Órdenes. Senadora Allende. Senador Girardi. Ya. Rechazada la indicación 3/2. La indicación 34, senador Proens, es igual. Pues, ¿qué hace? ¿Repetimos la votación? Ya. 34, rechazada 3/2. La indicación, bueno, enseguida pasamos al artículo 12, lo voy a leer y después leo las indicaciones. El artículo 12, el texto aprobado en general, será castigado como autor del delito del artículo 228 del Código Penal el funcionario público que debiendo o pudiendo conceder un permiso o pronunciarse respecto de proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, concediere o rechazare dicho permiso o emitiere favorable o desfavorablemente pronunciamiento contraviniendo los aspectos normados. Con la misma pena se castigará a los miembros de la Comisión de Evaluación a que se refiere el artículo 86 de la Ley número 19.300, que, contraviniendo los aspectos normados, concurrieren con su voto en la aprobación o rechazo de un proyecto o actividad contenido en un estudio o declaración de impacto ambiental. Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se entenderá por aspectos normados aquellas materias regladas en sus supuestos y resultados de manera que exista una sola consecuencia jurídica. De este modo, no constituyen aspectos normados aquellos asuntos sujetos a discrecionalidad en la evaluación. La pena señalada en los incisos anteriores se aplicará, aumentada en 1 grado, a los funcionarios que otorguen las autorizaciones o permisos correspondientes a un proyecto o actividad cuya declaración o estudio de impacto ambiental hayan sido calificados desfavorablemente por la Comisión de Evaluación a que se refiere el artículo 86 de la Ley número 19.300, por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental o por el comité al que se refiere el artículo 20 de la Ley número 19.300, según corresponda. Y sobre esta norma han recaído las indicaciones 35 y 36 de los honorables senadores Proens y Sandoval para suprimirla. Una duda, presidente. En el párrafo que dice con la misma pena se castigaría a los miembros de la Comisión de Evaluación. Yo quiero recordar que la Comisión de Evaluación trabaja sobre un informe técnico hecho por el CEIA. Y por lo tanto, la recomendación del CEIA, que supone que es técnica y es la que le recomienda a la Comisión, esta no puede modificarla salvo que sean temas técnicos. No tiene otro argumento para modificar o votar en contra de la propuesta del Servicio de Evaluación de Impacto. Por lo tanto, que recaiga la responsabilidad en la Comisión cuando un equipo técnico recomienda es algo que
me llama la atención, digamos, porque ellos no son los que evalúan, no son los que hacen el trabajo de estudiar los estudios de impacto ambiental, sino que solamente lo derimen de acuerdo a un informe técnico que entrega el servicio. Pero lo que ocurre, Rafael, antes de la palabra del subsecretario, es todo lo contrario, no son vinculantes los aspectos técnicos con la decisión de los que votan. Y como la ley no lo ha hecho vinculante, evidentemente a mí me parece muy importante establecer esta norma, porque tienes llenos de proyectos. Es más, yo le puedo decir que todos los proyectos GENER que se aprobaron en tu región, la mayoría se aprobaron con informes técnicos negativos. ¿Ya? Entonces, Presidente, ¿cómo no va a ser vinculante si todos los servicios que pertenecen a los ministerios están en el servicio de evaluación? sí, pero las personas votan después y lo Ellos, informan. no, los técnicos no votan, pero el ministerio lleva una opinión. Sí, el gobierno regional tiene una opinión pero con puede el ser una opinión, funcionario que integra. Rafael, puede ser. Entonces, yo, por eso que me suena extraño, porque los ministerios tienen técnicos que evalúan los proyectos, que están encargados de hacer ese trabajo en todos los que vengan, y finalmente el ministerio dio una opinión en el SEI a través de los técnicos y pues tienen que votar. Entonces, para mí existe una conexión entre los que votan, que son los cerémicas, sí, en la ley que la hicieron en el pasado, y aquellas personas que representan a ese mismo ministerio, y no todos los ministerios están en la comisión, son algunos. Por lo tanto, existe para mí la conexión del funcionario del MOB con el CEREMI del MOB que vota finalmente. Le damos la palabra a su secretario. Presidente, solo que en opinión del Ejecutivo, este artículo es totalmente disruptivo con toda la institucionalidad ambiental. Para explicar por qué. Actualmente existen las comisiones de evaluación que efectivamente en los aspectos normados, el ICE, que es el informe consolidado de evaluación que se le presenta, es vinculante, pero las disyuntivas y los proyectos no se aprueban por los aspectos normados o no normados, sino justamente por los proyectos donde existe algún espacio de discrecionalidad. Espacios de discrecionalidad existen muchísimos, como determinar qué tal medida de mitigación, compensación o reparación se hace cargo suficientemente del impacto que genera un proyecto, y eso no está normado porque es muy difícil de normar en términos generales, por ejemplo, el impacto que genera la biodiversidad, tal proyecto, porque va a depender del lugar que esté localizado o no. Y la institucionalidad chilena se ha configurado de la forma que si uno considera que es ilegal el actuar de la Comisión de Evaluación Ambiental, uno recurre a los tribunales ambientales quienes determinan si es legal o ilegal, pero que incluso ellos no pueden determinar cuál era la solución definitiva. El mismo legislador les dice, no puede entrar a determinar los aspectos normados de la evaluación y tiene que volverlo a la Comisión de Evaluación para que lo vuelva a votar. Entonces, yo me pregunto, en caso de que una Comisión de Evaluación Ambiental vote desfavorablemente un proyecto, ¿son los fiscales o los tribunales penales quienes son los llamados a determinar si esa evaluación fue hecha conforme a derecho o no hecha conforme a derecho? ¿O son los tribunales especializados en materia ambiental que nos hemos dado como país, que son los tribunales ambientales, quienes tienen que determinar la legalidad o ilegalidad del actuar de la administración? Porque eso es en el fondo lo que está en juego acá. Los tribunales ambientales con esto lo estamos borrando porque no van a tener ni un pito que tocar en esta materia, ya que serán los tribunales penales, que no son especialistas en materia ambiental, que no conocen no son especialistas en derecho administrativo, que no conocen las normas específicas, que van a determinar la legalidad o ilegalidad y por tanto el actuar delictual o no de los miembros de una comisión de evaluación cuando se apruebe o rechaza un proyecto. Y ese es el grave problema que tiene esta norma a nuestro juicio. Señor presidente, en el Código Penal, el artículo 228, castiga al funcionario público que en un asunto contencioso administrativo, no judicial, resolviere de manera manifiestamente injusta. ¿Cómo? Resolviere de manera manifiestamente injusta un negocio contencioso administrativo o meramente administrativo. Eso está en ley en la República. Eso significa, básicamente, que podemos discutir todo lo que sigue después de la discrecionalidad, pero cuando se falla, por decirlo así, contra la ley expresa y vigente por un funcionario público, es muy probable que cometa este delito. Y es muy probable que, o sea, fallando, resolviendo a sabiendas, como dice ahí, de manera manifiestamente injusta, también esté sujeto a un recurso de protección, a un recurso de ilegalidad, a los tribunales que correspondan, etcétera. Y por esa razón, aquí lo que se hizo fue, a propuesta del profesor Guzmán Rosen,
precisar exactamente en qué consistía la falta que podía ser constitutiva de delito. Aquí la falta dice, la propuesta dice, una materia normal es aquella arreglada en su supuesto y resultado de manera que existe una sola consecuencia jurídica. Así que la persona que sabe que está fallando, está resolviendo un asunto contra una ley expresa y vigente, en el Código Penal ya comete prevaricación. Si fuera por los recursos civiles o administrativos que existen contra la prevaricación o contra los delitos, bueno, entonces tampoco tendríamos que tener siquiera homicidio, porque ya se sabe que está prohibido. No soy partidario de aprobarla porque creo que gran parte de los problemas que hemos tenido tiene que ver con este tipo de decisiones, y además creo que muchas veces los tribunales ambientales, sus fallos no ponderan equilibradamente situaciones que eran equilibradas. Yo quiero plantear, por ejemplo, el último fallo de Ciclo en Tiltil. Es muy lamentable ese fallo porque esa zona es una zona de sacrificio, tiene relleno sanitario, tiene cárceles, tiene 2 relaves. Es una zona que fue expuesta a residuos peligrosos, hay una planta de tratamiento de residuos peligrosos clandestino de tráfico internacionales que fue Resfimet. O sea, es como decir, mire, vamos a establecer zonas de sacrificio en este país y que, bueno, que asuman eso, porque eso, y yo creo que es una inequidad territorial inmensa, porque eso jamás se aceptaría para una comuna de alto ingreso, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que en muchos proyectos los grandes problemas que hemos tenido se dan justamente en relación a lo que está señalado acá y señala Jean-Pierre Matou, y es gran parte de los hechos que a nosotros nos han hecho perder toda credibilidad en esa institucionalidad, que está en los aspectos normados que finalmente las resoluciones de quienes deciden y votan a sabiendas de que hay antecedentes técnicos, científicos y que están normados, votan en contra. Y eso a mí me parece que le quita... yo siempre he planteado que cada vez que eso ocurra hay un fraude de la resolución de calificación ambiental, porque en cualquier país con un estándar alto eso no valdría nada. Bueno, pero la idea es resolver esto, y a mí me parece, por eso que me parece interesante cómo está planteado y cómo está redactado. Pero le damos la palabra al subsecretario. Si el gobierno considera que esto afecta, no hizo ninguna indicación. Es que no estaba considerado en su momento. Nosotros estamos por suprimir el articulado completo, el 12. Pero no dieron ninguna señal al respecto, no hay ninguna cosa que diga, una indicación del presidente que diga suprimir. No, porque no fue Por eso que necesario, me llama porque la no era necesario, porque ya habíamos presentado nosotros la supresión del artículo. ¿Para qué hacerlo? No, señalar que más allá, en fondo, es que hay muchos problemas normativos que se le achacan al CIA que realmente no son del CIA. Por ejemplo, la localización de los proyectos. Efectivamente hay un plano regulador metropolitano, hay un plano regulador de la misma comuna Tiltil, que es la que decide qué zonificación va a tener tal o cual comuna y qué proyectos están permitidos hacer o no así. El Tribunal Ambiental no define si es que es correcta o no la zonificación, si en ese lugar se puede o no se puede hacer, en la medida que no hay un aspecto normado, que en este caso está normado y está normado quizá en contravención a lo que nos gustaría, pero está normado. El Tribunal Ambiental y la Comisión de Evaluación Ambiental puede decir, mire, existen muchos proyectos en esta zona, quizá efectivamente hay mucha contaminación, pero está permitido, el aspecto normado y está permitido realizar tal actividad en tal zona. Es lo que nosotros planteamos también a propósito de Magallanes. En Magallanes, claro, le echan la culpa al CIA de la aprobación de los proyectos acuícolas, pero yo digo, y Magallanes tiene una zonificación de borde costero a nivel regional que tiene la facultad para hacerlo desde el año 94 y no lo ha realizado. Entonces, evidentemente, eso es uno de los ámbitos que se someten a evaluación ambiental, la compatibilidad territorial de un proyecto o actividad. Si es que la compatibilidad territorial se da por la inacción de otros órganos distintos al CIA o distintos a la Comisión de Evaluación, bueno, el CIA no puede venir a subsanar eso de acuerdo al criterio de cada uno de sus integrantes. Por eso decía, falta, y en eso va a haber un avance a nivel regional con los PRO vinculantes, en que cada región va a determinar algunas de las áreas, algunos de los proyectos que se pueden realizar de manera vinculante en tal o cual zona de su región. Y eso es en lo que está entrampado el CIA. Lo mismo decíamos respecto a la
¿cómo se llama esta? La línea Cardones-Polpaico, todos responsabilizaban al CIA porque el trazado iba por tal o cual lugar, y la verdad de las cosas es que el trazado respondía a la concesión eléctrica que había otorgado el Ministerio de Energía, y el CIA no podía exigirle a la empresa pasar por otro sector que no fuese el que estaba concedido con la concesión eléctrica. Entonces, no es el CIA muchas veces es donde se hace eco de estos problemas regulatorios a nivel de en otros estadios del Estado, pero no es ella la que determina por dónde pasa o dónde se localiza en el fondo un proyecto de actividad, y eso es lo que yo quiero dejar bien claro y establecido, porque muchas veces el comité de evaluación dice, no, mira, yo también encuentro que es una locura que pase por la dormida la Cardones-Polpaico. Bueno, pero el Ministerio de Energía entregó hace 5 años atrás, sin preguntarle a nadie, una concesión eléctrica que determinó que por ahí tenía que pasar. Entonces, la persona de la Comisión de Evaluación puede decir, no, yo no quiero que pase por ahí, si tiene que pasar por este otro lado, no, porque normativamente tiene que sujetarse a su concesión eléctrica o se no pierde la concesión al proyecto, por ejemplo. Bueno, pero mira, yo creo que este es un tema relevante. El tema de la dormida fue la zona de reserva de la humanidad, más que en Chile no valen nada, porque no tienen un estatus finalmente de concreción. Pero, por ejemplo, en el caso Dominga, era un caso muy evidente como el SEA manifiestamente y de mi punto de vista ilegalmente no acogió la solicitud de otro organismo del Estado, que era la CONAF, para justamente obligar a hacer el estudio de impacto ambiental donde había que hacerlo. Y no lo hizo. Para mí eso debería ser un caso justamente de evaluación penal. Pero yo creo que ya se ha discutido mucho, lo ponemos en votación. Rafael, por favor. Sí, usted ha puesto siempre el caso de Dominga. Resulta que después de eso, Dominga, se aprobó en esa misma región otro puerto. Y está más cerca del punto en que siempre se ha dicho que afecta. Y nadie levantó la voz. Y se aprobó sin que nadie reclamara. Y ese puerto está con RCA hasta el día de hoy. Entonces, gracias a la institucionalidad ambiental que hay. Pero, Rafael, pero que si es tampoco, la misma, fue el mismo gobierno. Fue que tampoco se debe haber aprobado. Entonces, pero se aprobó. Entonces, bueno, eso es lo que uno dice. La misma institución de repente muy dura contra uno y demasiado flexible contra otro, y eso es lo que hace que los ciudadanos comunes y corrientes duden. Pero ese otro puerto está vigente hasta el día de hoy, está con RCA, y se aprobó posterior al puerto que se rechazó en Dominga. Entonces, yo creo que cuando hablamos de proteger los espacios que son de biodiversidad, como el caso de Punta Choro, o si no, en el caso de General de Aceituno de la tercera región, hagámoslo, pero hagámoslo con todos, no unos sí y otros no, porque eso sí crea una sensación de que hay manos negras dentro de este cuento. Y eso sí que nos crea una institución que es totalmente poco confiable para los demás. Y por eso que yo hago siempre hincapié, profesor, y con su intermedio, presidente, de que aquí las sanciones también tienen que ir a todos aquellos que ejerzan presión sobre los funcionarios públicos. Todos, sean del ámbito que sean privados, sean parlamentarios, sea quien sea en este cuento. ¿Por qué? Porque la institución se ha echado a perder muchas veces por esas presiones externas que se hacen, y que obviamente el funcionario, ante la duda, se queda callado. Si él al final tiene que alimentar familia, tiene que hacer un sinnúmero de cosas, y además yo no conozco ningún caso donde se hayan responsabilizado a funcionarios metiéndolos presos por actitudes de acuerdo a la norma que usted nos leyó recién. Yo, Rafael, creo que efectivamente hubo manos negras en la aprobación del otro puerto, lamentablemente. Y yo creo que si hubiera existido esta ley, en el de CAP, yo creo que si hubiera existido esta ley, ninguno de los dos puertos se hubiera aprobado. Tengo la convicción de que una ley como esta hubiera impedido que se hubieran aprobado, al menos de esa manera. Bueno, pero David, ¿tú quieres? Y después ponemos un votación. Sí, no, yo me había sumado a este tema de suprimir este articulado tal cual como lo hace el senador Proens. En primer lugar porque yo, no siendo abogado, ¿no es cierto?, yo entiendo que las disposiciones del Código Penal respecto del 228 están plenamente vigentes hoy día, ¿ya? Por lo tanto, uno no entiende cuál es la necesidad de especificar en una ley adicional, ¿no es cierto?, algo que ya está regulado en relación a las sanciones, ¿ya? Primera cosa, o sea, ya existe, y existe en el Código Penal esta norma. Lo segundo, nosotros no vamos a arreglar, presidente, por iniciativas adicionales,
los problemas de la institucionalidad ambiental y no nos vamos a hacer cargo porque es una discusión mucho más grande, mucho más profunda que evidentemente en una norma, si queremos meter una norma de delito, mañana en una norma glaciar, de lo que sea, resolver problemas de la institucionalidad en su globalidad, creo que no va la cosa por ahí. Si la discusión es esa, a lo mejor es que pensé que quería yo un traguito, alguna cosa. Eso estoy pidiendo, justamente. Y no es que me desconcentraste, ¿eh? Rafa, me desconcentraste, entonces voy a votar en contra, de mi propia crítica. Bueno, y lo segundo, no me parece tampoco que a los funcionarios se les cargue, ¿no es cierto?, con una pena y que eventualmente eso pueda significar, ¿verdad?, incluso no actuar con toda la imparcialidad que se requería, porque si a mí me pueden condenar, me pueden aplicar las penas del infierno, ¿no es cierto?, cuando además hay historias y proyectos y ejemplos como los que ha señalado Rafael, que en algunos minutos la institucionalidad es súper válida, ¿verdad?, pero al minuto siguiente la misma institucionalidad, ¿no es cierto?, vale nada. Lo que señalaba, ¿verdad?, este tema, y que al final terminamos cayendo en que al final hubieron manos brujas, ¿no es cierto?, en todo este proceso. Porque probablemente. Pero no es el camino para estamos legislando. Nosotros no estamos legislando con esa prevención ni estar permanentemente nosotros viendo esa particularidad. Pero sí creo que al existir la norma expresa, regular respecto al tema de la sanción, me da la impresión a mí que no estimaba que no era necesario, toda vez que ya está contenido y regulado en ese ámbito, y tampoco quería poner sobre el funcionario una circunstancia, ¿verdad?, que pudiera afectar su propia imparcialidad el día de mañana. Y tuvimos el caso de Hidroaicén. La administración de la concertación fue acogida a tramitación de ese proyecto, fue aprobada. La resolución fue aprobada con posterioridad, con un solo voto en contra. Y uno dice, el proyecto era malo, era bueno, ¿ya? El proyecto era discutible, ¿no es cierto?, generó toda una discusión. ¿Qué habrían sido de las sanciones de quienes lo aprobaron, ¿ya?, eventualmente en un marco de la ley? Porque no me da la impresión que hasta el día de hoy nadie podría haber demostrado que el proyecto, ¿no es cierto?, se sustentó eventualmente en situaciones irregulares cuando estaban todas las universidades públicas y privadas del país involucradas en el proyecto de diseño del tema. Entonces, al final, a mí lo que más me preocupa al final es precisamente la imparcialidad en el cual pudiera eventualmente afectar la imparcialidad de este tema, y además que ya existía esta norma del 228 respecto al Código Penal y las sanciones. ¿Votación? Sí. Las indicaciones 35 y 36 de los senadores Proens y Sandoval para suprimir el artículo 12. Senador Sandoval. A favor. Senador Proens. A favor. Senadora Órdenes. En contra. Senadora Allende. Sin dudas. Lo que pasa es que ¿cuál es, perdón? ¿Me puede decir qué es lo que dice el artículo 228 del Código Penal, por favor? El profe lo tiene ahí. ¿Lo tiene? Ah, bueno, sí. Está bien, me parece. Artículo 228. El que desempeñando un empleo público no perteneciente al orden judicial dictare a sabienda providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso administrativo o meramente administrativo, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en su grado medio y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales. Si la resolución o providencia manifiestamente injusta la diere por negligencia o ignorancia inexcusable, las penas serán suspensión en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. La razón por la cual es necesario un artículo como este para hacer especificar en materia ambiental el artículo 228 es que el artículo 228 es excesivamente amplio, incluye las dolosas y las culposas, y esta expresión manifiestamente injusta. La expresión manifiestamente injusta está sujeta a múltiples interpretaciones, pero más o menos la gente entiende que en principio cabría lo contra ley expresa y vigente.
como en materia ambiental y como se ha discutido aquí, existen muchos ámbitos de discrecionalidad, aquí se ha querido precisar única y exclusivamente en los casos en los cuales, a sabiendas, o sea, ni siquiera culposamente, a sabiendas, la persona, contra una prohibición, aprueba un proyecto o lo rechaza. O sea, aplica los dos casos, tanto porque, por la presión que sea, aprueba o rechaza un proyecto que debiera aprobar o rechazar con una regla expresa, que tiene una sola consecuencia, o es una prohibición o es un mandato. No las situaciones de permiso donde es discrecional. Y por eso es necesario en materia ambiental. De nuevo, insisto, estas son las reglas que permiten el funcionamiento de los sistemas de evaluación ambiental en el mundo exterior, porque si no, el permiso queda completamente discrecional. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Y entonces por eso es que, como dijo el senador Provence, a veces parece que este artículo se aplica poco. Sí, se aplica poco, y ese es nuestro problema. Se aplica poco porque no está determinado el ámbito. En cambio aquí está determinado un ámbito muy preciso. Hay una norma que dice, en este caso se aprueba, en este caso se rechaza. Nada más. Y en ese caso, entonces, o se aprueba o se rechaza. Y en las otras situaciones, las presiones exteriores, etcétera, bueno, son cuestiones que tienen que estar en manos de la investigación criminal y la gente dirá lo que dirá o no dirá lo que dirá. Pero en este principio no se aplica, salvo la regla adicional que se puso para que la gente pudiera denunciar si se estaba cometiendo un delito. Sí. Un problema que hablen Sí. O sea, puede que la discusión no sea sencilla, pero la experiencia en uno u otro caso muestra que hay incoherencia. El senador Sandoval hablaba recién del tema Hidroicén y en la región tuvo harta relevancia. En la aprobación de la RCA se opuso el Ceremi de Salud con un informe positivo. Eso pasa mucho. Hubo 2 funcionarios, Gustavo Saldivia y Natacha Chaput, que no lo pasaron nada de bien porque defendieron públicamente sus informes. Entonces yo entiendo esta norma distinta, que incluso puede proteger a aquellos funcionarios que con las habilidades y la experiencia adecuada, delegada una tarea de pronunciarse respecto a un proceso, a un proyecto, porque acá tampoco estamos hablando de todos los proyectos. Yo quiero insistir en esto, creo que parte de las conversaciones futuras tenemos que empezar a distinguir. Hay los megaproyectos versus, porque le aplicamos a todo el mismo estándar. Acá cuando entramos en conflicto tienen que ver con lógica tipo Hidroicén. Yo hablo desde ahí porque el proyecto que tenía estaba instalado en el territorio de que represento. Pero si vamos a buscar cierta coherencia, porque si no avanzamos mucho en el tema especulativo. Y yo no lo veo como una amenaza, más creo que se tiene que proteger el derecho de los trabajadores que se pronunciaron respecto de este tipo de proyectos, porque si no el ámbito de la especulación, si hay algo donde hay 1000 ejemplos, es en el área de evaluación de impacto ambiental. Nosotros podríamos decir que con esto, en el caso de Hidroicén, me interesa el ejemplo justamente, ¿estamos protegiendo a esos trabajadores? Esa es la duda que tengo yo, porque lo que aquí se señaló como ejemplo es que se aprobó y después al final se hizo, bueno, los ministros por la sustentabilidad, en fin, ya dieron un salto y dijeron no. Pero en principio la comisión aprobó. Entonces la pregunta es si realmente estábamos protegiendo a los trabajadores con esto. Eso es lo que quiero saber. Presidente, tenemos 2 senadores de la zona. Yo tengo entendido que esa Ceremi sí mantuvo el cargo un tiempo, hasta que después la sacaron. Y por lo tanto, el tema sigue planteado en lo que yo he dicho. Los Ceremi son personas de confianza del presidente de la República. Punto. Por lo tanto, hay forma de salir, mejor renuncia, o te echo. Uno ha estado en los cargos, sabe cómo funciona este tema. Y por lo tanto, si al poco tiempo sale, yo creo que hay un tema de fondo, digamos. Entonces, esa es la preocupación, la misma que tiene la senadora Allende, digamos. O sea, ¿cómo le damos tranquilidad al funcionario? Hoy día, con esta norma, puede que el funcionario se cuide mucho más de hacer cosas ambientalmente buenas por cualquier riesgo que pueda tener. Y esa es mi preocupación. Al final, capaz que terminemos con todos los procesos o sin inversión en Chile, ¿no? Perdón, presidente. Que a lo mejor el artículo, bueno, en realidad la ley habla de delito ambiental, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el artículo parte diciendo, ¿no es cierto?, será castigado.
No, nadie se ha protegido. Aquí el artículo no habla de que nadie va a ser protegido. Lo que se habla aquí, ¿no es cierto?, aquí es que será castigado. ¿Ya? O sea, es la pena encima. A lo mejor hay un problema de... No sé. Yo lo que no me imagino, después de haber vivido muchos procesos y haber presentado acciones legales en la gran mayoría de ellos, Iraicén, Castilla, Barrancones, Pascualama, yo no me imagino lo que dice Rafael. No me imagino que un funcionario no tome decisiones cuando sabe que está haciendo bien las cosas. Si el problema es todo lo contrario, que la presión a los trabajadores y a los funcionarios sistemáticamente ha sido para que transgredan las normas ambientales y den aprobaciones que no debieran dar. Eso ha sido siempre. Solo le digo el Campiche, ahora lo tienen al lado, o solo les digo el proyecto Castilla que fue aprobado, modificación ilegal del uso de suelo. O sea, yo no conozco casos donde un funcionario se haya inhibido de hacer lo correcto. No lo conozco. Ojalá me dieran un solo caso que un trabajador se inhibe de hacer lo correcto. No. Yo creo que el sistema está hecho para presionar a los funcionarios para que hagan lo incorrecto. Eso es lo sistemático. Y eso es lo que ha ocurrido en la gran mayoría de los proyectos. Y lo que estamos haciendo acá es dándole justamente una defensa a ese funcionario. ¿Por qué? Porque el funcionario hoy día va a aducir, mire, ¿sabe qué? No me pida esto. Porque si usted me pide esto, estoy cometiendo un delito y usted al pedírmelo está cometiendo un delito. ¿Ah? Entonces, es todo lo contrario, porque eso ha sido la realidad. Yo les digo, todos los proyectos que yo conozco, que han sido cuestionados y muchos de ellos ratificados por los tribunales de justicia, es porque los funcionarios se vieron combinados muchas veces a tener que traspasar la legalidad respecto, por ejemplo, al incumplimiento de normas técnicas. Entonces, a mí me parece que la protección a los funcionarios es justamente esta. ¿Por qué? Porque un funcionario ya puede aducir que no puede hacer eso. Y no puede hacer eso porque es constitutivo de delito. ¿No? Presidente, perdón. Presidente. Lo que pasa es que uno entiende, ¿verdad?, que, y siempre quedamos al final, en el tema de la institucionalidad. En definitiva, al final del día, ¿en quién termina uno confiando, verdad? Y si es que la gente ha tenido toda la rigurosidad de procedimiento. Y esto, presidente, pasa por ambos lados. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de un asesor suyo, un brillante asesor suyo durante mucho tiempo en proyectos ambientales, Patricio Rodrigo, ¿ya?, que para todo el efecto era una Biblia, ¿no es cierto?, comunicacional, de apoyo, de asesoría, y terminó vinculado, ¿no es cierto?, con Soquimich al final del día, ¿ya? Entonces, si ponemos la duda, ¿no es cierto?, resulta muy complejo poner la duda a la posición extrema de las circunstancias, porque en definitiva, yo creo que tenemos que tratar de construir una norma que nos permita ir, ¿no es cierto?, en la dirección lo más adecuada posible. Uno pone la duda sobre el funcionario. Y yo recuerdo el mismo caso de Iraicén, y vuelvo al tema de Iraicén. Tenían contratado a los más expertos de los expertos en Chile en materia de lo que significa un desarrollo hidroeléctrico. Todas las universidades chilenas, públicas, todas las universidades chilenas, incluso privadas, centro de formación, ¿ya? La comunidad no tenía a quién recurrir. O sea, había un contrapeso, que un problema de todo el proceso ambiental. Al final de cuentas, la comunidad siempre se queda en una indefensión, sujeta a veces incluso en manos de personas que tienen a veces incluso otros propósitos, más allá de lo propiamente ambiental. ¿Ya? Más allá de lo propiamente. Y ahí sabemos que hay una numerosa cantidad de instituciones y entidades, ¿verdad?, que se dedican a esta asesoría, a supuesta asesoría institucional, ¿no es cierto?, donde en definitiva yo creo que cuesta de repente ir a lo fino y lograr tratar de construir un tema. Creo que en este tema de delito, en este tema en particular, y especialmente lo que dice relación con los eventuales castigos que puedan tener funcionarios, no es hacer cosas que terminemos por inhibir a las personas, cuando creo que está la norma, en mi opinión, está la norma contenida en ese famoso artículo del Código Penal. Presidente, es que yo he trabajado los últimos 10 años de mi vida en el sector público, en tribunales ambientales, en el CEA, en la superintendencia, acá. Y yo creo que partir de la base de que los funcionarios públicos son todos, en el fondo, intentan delinquir y modificar sus pronunciamientos, yo creo que una mala base para partir legislando, en el fondo. Yo creo, a mí, mi experiencia personal es de una honestidad a toda prueba. Nunca he visto ninguna coima ni presión. Lo que sí
sí, legítimamente hay diferencias porque hay temas de apreciación en que justamente no son determinar si una actividad es contaminante o no contaminante, que el caso Castilla no es una cosa que sea matemática, porque si no tendremos una máquina que nos lo otorgará, ¿no? Sino que hay distintos criterios, incluso pueden haber en temas de normas de emisión, puede haber hasta errores de cálculo que modifican un resultado de una evaluación, pero eso no significa que haya una intencionalidad detrás, ni que en general todos quienes participan, los funcionarios del CEA, en la evaluación, ni de todos los otros servicios públicos que se pronuncian dentro del CIA, estén buscando en el fondo vigilar el sistema. Yo creo que partir de esa base es siempre una mala base. Segundo, a propósito que usted lo tocó, bueno, el caso Campiche justamente es un caso de un aspecto normado, pero que no lo modificó la Comisión de Evaluación, lo que modificó la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el 31 de diciembre del año 2009, que modificó el pleno regulador con la ministra de Vivienda para permitir que la Comisión de Evaluación, que lo había rechazado, finalmente lo aprobara porque el pleno regulador no lo permitía implementar. Entonces, al final, este artículo tampoco solucionaría ese problema, porque nos ataca al ministro de Estado que modificó la normativa aplicable o al presidente de la República que modificó el plano regulador para que se estableciera ahí la termoeléctrica. Y ahí la Comisión de Evaluación no estaría subsumida en un delito porque está votando de acuerdo al aspecto normado que fue modificado en otra instancia. Entonces, yo creo que hacer una legislación específica contando con un artículo en términos generales que le pueda aplicar a pronunciamiento en cualquier otro ámbito de la administración del Estado, no sé, pues, quien otorga mal un derecho de agua porque modifica los cálculos, objeto de decir que hay disponibilidad en el acuífero, etcétera, es mucho más lógico que esto que es un poco criminalizar la actuación de ciertos funcionarios de ciertos órganos de la administración del Estado que, yo insisto, por lo menos en mi experiencia no son corruptos ni pueden tener alguna diferencia de opinión respecto a cómo se aplica tal o cual norma, y eso además es en que consiste la discrecionalidad, que es distinto a la arbitrariedad. La discrecionalidad es el espacio que el legislador le otorga a un funcionario para resolver un problema que se le presenta de distintas formas. Justamente las discrecionalidades no son calculadoras, hay espacios discrecionales y uno puede tener en cuenta algún factor mayor consideración que en otro para resolver. Lo que sí no está permitido es la arbitrariedad, y en eso hay una leve diferencia, pero una diferencia al fin y al cabo que es lo que yo creo que hace que este artículo no tenga mucho sentido así en la realidad. Bueno, yo creo que nadie está hablando todo lo contrario. Yo creo que la excepcionalidad son funcionarios que cometen irregularidades e ilegalidades. Y lo que se trata es que hay proyectos que muchas veces en esa situación de excepcionalidad son aprobados violando normas. Y por eso yo digo, tenemos muchos casos en la historia ambiental de este país de proyectos que se aprueban con votaciones que evidentemente son reñidas con las normas establecidas. Y lo que se trata es justamente que no ocurran. Yo el caso inverso no lo conozco. No creo que ningún funcionario se inhiba de establecer una resolución o una calificación cuando está obrando dentro de lo que corresponde. El punto es que esto va a ayudar a aquellos que por alguna presión podrían ser susceptibles de aprobar algo que no corresponde, bueno, se inhiban de hacerlo. Eso es lo que puede ocurrir. Pero ya se han dado todos los argumentos, yo creo que... Sí. Yo voy a sumarme a lo que acaba de decir el senador Girard y la senadora Orden, siempre y cuando de verdad, espero que la historia de la ley sirva de protección, porque a mí tampoco me gustaría una persecución arbitraria, porque yo entiendo que en este país las presiones existen. En eso concuerdo con lo que dice el senador Proles, o sea, perdónenme, pero es evidente que autoridades máximas han presionado muchas veces al propio servicio de evaluación ambiental. Pero entonces sancionemos la autoridad que presiona, no la que... Es que esa es la duda que yo tengo, porque evidentemente es muy difícil, pero ¿cómo lo hacemos? A ver, tenemos hasta un ejemplo, aquí comillas, fue para bien, pero comillas, porque es un acto que atenta contra absoluta institucionalidad ambiental, como fue el caso del llamado al presidente de la República en el caso de Barrancones. O sea, nos saltamos completamente una institucionalidad ambiental. A mí me pareció estupendo que no se haga en Barrancones, pero resulta que no se respetó la institucionalidad. Entonces la ciudadanía con toda razón puede decir, entonces claro, un presidente, porque tenía sensibilidad en ese punto, había buceado, conocía la zona, le gustaba, lo que sea, llamó y se suspendió un proyecto de aprobación. Yo no sé con qué márgenes trabajamos.
o estoy muy en desacuerdo, y con mayor razón si es mi región, lo que sucedió en Campeche. O sea, de verdad cuesta entender, aunque se diga que es última tecnología, pero aprobamos una termoeléctrica de carbón que se llama Campeche, en una zona que ya de por sí estaba saturada y latente. Una tremenda responsabilidad o irresponsabilidad del gobierno. Entonces, claro, evidentemente que la mayor responsabilidad está en los ejecutivos mayores. Por eso he tenido la duda de aprobar, porque yo no le hago la culpa al funcionario. Yo lo que quiero es que quede claro quién presiona acá. Y la pena debe ser a quien presiona indebidamente, no al funcionario, porque el funcionario finalmente es un funcionario. Claro, tiene sus convicciones, pero es bien difícil salirse de una presión mayor como puede ser, o qué es lo que nosotros hacemos, porque ustedes se dan cuenta que el llamado telefónico implicó suspender una evaluación. Entonces, ¿qué mejor ejemplo no de discrecionalidad, sino de arbitrariedad? Porque había una institucionalidad que la saltamos. Y frente a eso, la pregunta es entonces, bueno, ¿dónde empiezan a quedar las responsabilidades? ¿Dónde quedan las responsabilidades? Entonces, yo tengo mis serias dudas en esto, francamente, porque yo creo que hay presiones, lamentablemente, y creo que eso es lo malo de nuestro sistema, que todavía no tiene la solidez que permita que no haya presiones o que las evaluaciones que se hagan sean exclusivamente evaluaciones sobre la base de fundamentos técnicos ambientales que sustenten esa evaluación. Me temo que a veces no es tan así, y la duda que tengo es si de verdad esto protege a ese trabajador que se ve sometido a la presión. Yo tengo mis dudas que realmente estemos protegiendo. A mí me gustaría que la sanción cayera sobre el que presiona, con mucho más fuerza que sobre el trabajador que recibe la presión, porque me parece que es el colmo que una autoridad superior es un verdadero acoso en el sentido medioambiental, que una autoridad superior presione para un resultado determinado. Entonces, esa es la duda que tiene. Bueno, como tengo duda, en realidad me voy a abstener al final de cuentas, porque quedo con serias dudas, porque me gustaría que no existiera presión, pero la presión la tienen las autoridades que tienen mucho más rango jerárquico, más que el trabajador en sí, esa es la verdad. Bueno, hay un artículo en el Código Penal que es el del tráfico de influencia, que se aplica para un caso que es levemente diferente, pero que se podría intentar modificar para este caso, que se refiere a las penas establecidas en el artículo anterior para hacer aplicar al empleado público que interesándose directa o indirectamente en cualquier otra clase de contrato, se aplican las penas al empleado público que interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación en que debe intervenir otro empleado público, ejercer influencia en este para obtener una decisión favorable a sus intereses. ¿Cuál es la limitación que tiene este artículo? Que se refiere a los intereses. Es decir, los intereses se refieren a los intereses de las personas proligadas, a los que tienen sociedad, etcétera. Y los casos que ustedes mencionan son personas que no tienen interés directo, porque no están ligadas a la operación, ni sus parientes, etcétera, sino son por otras razones. Entonces, se podría hacer un artículo parecido a este para la situación ambiental. Sí. Sería mejor. Si ustedes quisieran, se puede hacer ese. Quedamos pendientes esto y lo... No, que digo... Entonces, no, si ese... Yo voy a... Yo votaría por mantener el artículo como está. Pero yo voy a otra cosa. Si podemos mejorar este artículo, podemos mejorarlo. Ahora, yo creo que lo que estamos haciendo es de protección a los funcionarios. Porque es que, saber, cuando un funcionario puede aducir, no me pida esto porque tiene sanción penal, es un argumento muy fuerte, y no me lo pida, y no me pida esto porque es ilegal, no hay mayor fuerza para proteger a esa persona. Pero yo, presidente, le dicen, bueno, no le voy a pedir eso, pero se me da el cargo. Bueno, entonces, pero ahí ahí hay un delito, ¿te das cuenta? El delito que le pidieron algo que es ilegal. Pero podríamos sumar un artículo a la característica lo que está... Bueno, entonces, a favor. A favor. Entonces habría que repetir la votación y...
Igual, Dos y una abstención. ya. ¿Y qué pasa entonces? Se resuelve la próxima sesión, en el tiempo de votación. Y ahí Ahí le damos tiempo, pero me gustaría que exploráramos lo que está diciendo el profesor. Pero Mario. perdón, Yo presidente. voté por mantener el artículo. o sea, por contra de la indicación. No, pero perdón, yo entiendo que el presidente votó a favor. No, El presidente dijo voto a favor. Por favor. a favor del artículo, en contra de las indicaciones. Pero sí que se defiende solo. Ya, oye. ¿Se repite? Hasta acá llegamos. Sí, ¿Se repite? ¿Y qué va la próxima? Recapacitó. bueno, yo le agradezco el buen plan que tenemos como senador al subsecretario. Y bueno, seguiremos la próxima sesión. Seguimos la sesión. Y sugiero una presto con informática para los procedimientos de la tablet. Quiero eliminar mis papeles.